vamos a hacer una temática muy interesante que va a estar a cargo del doctor Julio Fernández, docente de nuestra prestigiosa universidad. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Doctora, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Gracias a usted, doctor, porque nos va a absolver grandes inquietudes que de repente el público y las personas que nos acompañan todas las semanas van a ir formulando. Entonces, el tema que se va a tratar es protección de derechos humanos en la sede internacional y específicamente el caso de Fujimori. Es el que se va a abordar el día de hoy. Doctor, entonces, sin más preámbulos, le cedemos la palabra para que se dé inicio a esta ponencia que usted va a explicar. Muchísimas gracias, doctor. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, reiterar el saludo a todas las personas que nos escuchan y también el agradecimiento al Consultorio Jurídico de la Universidad San Martín por la consideración y la invitación para el desarrollo de este tema. A ver, bueno, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre todo respecto del tema de la protección de los derechos humanos en sede internacional, pero a partir de un caso específico, que es el caso Fujimori, porque en muchas oportunidades se presenta la duda de cómo es que la normativa interna o el desarrollo que hacen los tribunales a nivel interno tiene una implicancia en el ámbito internacional y qué sucede, por ejemplo, cuando en el ámbito internacional se da una sentencia que resulta contraria a algún planteamiento nacional, a algún planteamiento interno. ¿Qué se debe preferir? ¿No? Lo desarrollado por el más alto tribunal en los países o lo desarrollado por digamos, la jurisprudencia internacional. Para esto sí sería necesario establecer una pequeña línea de tiempo muy simple, sobre todo sin ánimo de entrar a cuestiones muy profundas, para que se comprenda esto de mejor manera. El Estado peruano, en el caso, bueno, relacionado al tema del caso Fujimori, el Estado peruano fue condenado a nivel internacional por los casos La Cantuta y Barrios Altos, procesos en los que, bueno, se emitieron sendas sentencias donde se declaró la responsabilidad internacional de nuestro país por la vulneración de los derechos en ambos casos. Y una de las obligaciones que se estableció en la sentencia fue precisamente el deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables de esas investigaciones. Años después se lograría determinar que estos hechos habían ocurrido sobre todo por el accionar del Grupo Colina, las ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura que se habían presentado en los años 90. Y nuestro país fue condenado porque había emitido en los años 90 una suerte de leyes de autoamnistía que impedían precisamente esa investigación. Ese es el contexto de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Entonces, luego de los casos Barrios Altos y La Cantuta, el señor Fujimori fue procesado y fue condenado específicamente por el delito de homicidio y también por el delito de secuestro. Lo que pasa es que en esos dos procesos, el señor Fujimori no fue sentenciado, bueno, en el proceso tal cual, no fue sentenciado en la parte resolutiva por una previsión de crímenes de lesa humanidad. Esta nomenclatura nosotros la vamos a dejar, pero sí es importante mencionarla porque de todas maneras le otorga un matiz diferente al análisis. Pero ¿por qué no fue condenado por crímenes de lesa humanidad el señor Fujimori? No porque digamos, la previsión de sus actos no encaje en el planteamiento de crímenes de lesa humanidad, sino más bien por el hecho de que no existía en ese momento una incorporación legal de esa naturaleza, todavía no se había incorporado esa previsión normativa. Sin embargo, en la sentencia sí se menciona en el desarrollo considerativo que el actuar del señor Fujimori sí sería considerado como crímenes de lesa humanidad en base a la normativa internacional. Ese es el contexto. Entonces, luego el señor Fujimori, en el año 2017, después de ya estar cumpliendo varios años de la condena, es indultado por el señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de nuestro país. Recordarán ustedes que este indulto se dio precisamente en Nochebuena, el 24 de diciembre, y a raíz de esto, los familiares de las víctimas, tanto de los casos Barrios Altos y La Cantuta, acuden a la Corte Interamericana precisamente porque consideraban que se estaba dejando en libertad, en impunidad, por así decirlo, a partir de una previsión constitucional, que es la del indulto, al señor Fujimori. Entonces, la Corte Interamericana, a nivel internacional, cuando ya emite una sentencia, porque recuerden el antecedente que yo mencionaba, ya existía la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Entonces, después de la sentencia no va a iniciar un nuevo proceso,
lo que hace en esos casos es emitir un tipo de resolución que se denominan resoluciones de cumplimiento de sentencias. Entonces, a nivel internacional, lo que hace la Corte es emitir una resolución en el 2018 mencionando, bueno, el tema del cumplimiento, o haciendo un seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Recuerden que una de las previsiones que se hizo fue que el Estado tenía la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los casos La Cantuta y Barrios Altos. Y lo que hace la Corte Interamericana es decir que el indulto no procede bajo ninguna circunstancia, cuando se trata de vulneraciones a derechos humanos, vulneraciones graves, crímenes de lesa humanidad. Recuerden ustedes que yo les he dicho que en la sentencia, en la parte considerativa, se mencionó que esto constituiría, o los hechos que cometió el señor Fujimori, encajarían dentro de la nomenclatura de crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son crímenes internacionales que se encuentran previstos en el foro internacional y cuya nomenclatura se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por los tribunales de Nuremberg, y que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Bueno, está en el Estatuto de Roma y también la Corte Penal Internacional lo tiene considerado. Entonces, lo que dijo la Corte fue que no procedía el indulto para los casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de que el señor Pedro Pablo Kuczynski actuó bajo una prerrogativa constitucional. Por tanto, lo que estaba haciendo la Corte era analizar si una prerrogativa constitucional encajaba bajo los parámetros de respeto de derechos humanos a nivel internacional, en base a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente a eso, lo que hizo la Corte fue decir que en determinados casos, cuando se trata de, por ejemplo, situaciones específicas humanitarias, problemas de salud y demás, que era precisamente lo que argumentaba el señor Fujimori, lo que no se había dado hasta ese momento eran indultos, jamás se había dado un indulto, pero utilizando un análisis comparado a nivel internacional, sí llegó a la conclusión de que se podían dar algunas medidas alternas, siempre y cuando se cumpliesen algunas condiciones, que eran condiciones que había recabado del pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, y decía, en primer lugar, los estados nunca han decidido esto de manera interna, siempre han sometido a conocimiento de la Corte Penal Internacional estos temas. Y cuando se daba, la Corte Penal Internacional estableció determinados criterios que también la Corte Interamericana sigue o hace suyos. ¿Cuáles eran esos criterios? Que la persona que estuviese pidiendo alguna medida alterna a la pena privativa de libertad, no indulto, una medida alterna a la pena privativa de libertad por un tema de salud, tuviese en primer lugar que haber demostrado su colaboración con el proceso. En segundo lugar, que hubiese demostrado también una disculpa a los agraviados, que en este caso son los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y que además, sobre todo esto, hubiese pagado la reparación civil. Y a partir de esos estándares establecidos en el año 2018, el caso vuelve a sede interna, a conocimiento interno. Y la Corte Suprema, haciendo aplicación de este análisis hecho por la Corte Interamericana, lo que hace es declarar nulo el indulto y señala cuáles serían todos los vicios en los cuales se habrían incurrido precisamente el indulto respecto del señor Fujimori. Hasta ahí, bueno, claro, el indulto es declarado nulo y por tanto el señor Fujimori tiene que regresar o tuvo que regresar a la cárcel. Pero después de eso se planteó un habeas corpus, que bueno, ahora por cuestiones de tiempo no se puede mencionar quizás de manera mucho más amplia todas las deficiencias y lo escaso en cuanto a fundamentación que era. Un habeas corpus que se presenta por un abogado, el señor Parco, y que luego trata de subsanar, digamos, en la medida de lo posible el señor Nakasaki, que sí es el abogado del señor Fujimori, porque ustedes saben que el habeas corpus lo puede presentar cualquier persona y puede presentarlo además en cualquier lugar del país, no necesariamente lo tiene que hacer en el lugar donde se encuentre la persona respecto de la cual se quiera salvaguardar el derecho.
Y aquí se presenta una serie de situaciones muy particulares. El Tribunal Constitucional tenía en sus manos dos habeas corpus, el del señor Parco y el del señor Nakazaki, pero como el del señor Parco era digamos, el primero, decide resolver ese habeas corpus, ese que no tiene prácticamente ningún tipo de fundamentación, y donde incluso se pedía que el señor Fujimori salga de la cárcel, o el argumento principal era que salga de la cárcel, porque estábamos en tiempo de pandemia y que por tanto eso lo ponía en grave riesgo. Y bueno, eso se discute ya ahora, cuando la pandemia, digamos, que está mucho más controlada. Y hubo una petición de la doctora Ledesma Narváez, del doctor también Espinosa Saldaña, que pedía acumular los procesos para un mejor análisis. No obstante, el Tribunal Constitucional decidió resolver en base únicamente al primer habeas corpus. Y a la hora de resolver en torno a ese habeas corpus, no tomó en consideración todas las previsiones que había hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018. En esa resolución que yo comentaba hace un momento de seguimiento y cumplimiento de sentencia, donde había hecho que la persona tenía que demostrar haber colaborado con el proceso, donde la persona tenía que demostrar también haber pedido disculpas a los familiares de las víctimas, haber pagado la reparación civil y haber cumplido gran parte de la condena, que eso sí ya, digamos que sí se cumplía, pero los tres primeros requisitos no. Entonces, lo que resolvió el Tribunal Constitucional es literalmente declarar nula la resolución de la Corte Suprema y por tanto reivindicar, digamos, darle vida nuevamente al indulto otorgado en el año 2017 por el señor Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, repito, no tomó en consideración los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un mal cálculo que creo o entiendo se hizo en ese momento es que se emite la sentencia, un mal cálculo digo para los intereses no los intereses, para la resolución del Tribunal Constitucional, es que justo en el momento en el que se emite, la Corte Interamericana estaba sesionando. Entonces, los familiares de las víctimas, en ese preciso momento, en el momento en el que se conoce la resolución, ya llevan el caso ante la Corte Interamericana para que ésta se pronuncie. ¿Esto por qué presenta una situación tan particular en torno a un planteamiento en general de derechos humanos? Porque literalmente, antes incluso de que la Corte Interamericana resolviera, y los estudiantes que comparten la clase de derechos humanos, precisamente conmigo, recordarán y darán fe de ello, cuando todavía no se sabía cuál iba a ser la respuesta de la Corte, yo en todo momento ya mencionaba que lo que iba a suceder es que la Corte iba a corregir al tribunal. Lo que pasa es que, obviamente, esto no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que la Corte Interamericana resuelve de manera distinta al más alto tribunal de un país y luego el Estado tiene que acatar lo que ha hecho la Corte Interamericana. Pero sí, digamos, presentaba la particularidad de que en el tiempo todo iba a ser muy próximo. Es más, era tan próximo que emitida la sentencia del Tribunal Constitucional que reivindicaba el indulto, no se pudo hacer efectivo porque la Corte, a partir de una resolución, señaló que debía de esperarse hasta su resolución para dejar en libertad al señor Fujimori. Entonces, ¿por qué esto plantea, digamos, el análisis de la protección de los derechos humanos, ya sea a nivel internacional o a nivel interno? Porque mucho se discute, y no en pocas oportunidades, de cuál es la importancia de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o los más altos tribunales de los diferentes países se encuentran sometidos a la jurisdicción, a lo mencionado por la Corte o a lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, cuando ya tiene en sus manos la sentencia del Tribunal Constitucional, no solamente, digamos, resolvió de manera diferente a lo que dijo el tribunal, sino que prácticamente le hizo un llamado de atención. Hay algunos que han utilizado otras terminologías como le hizo un jalón de orejas o digamos que lo corrigió de manera muy evidente, pero lo más adecuado sería mencionar que resolvió de manera diferente, pero corrigió lo que había señalado el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál fue el análisis que hizo la Corte Interamericana? Y eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta, porque a veces por las declaraciones en torno al desarrollo de este tema, se puede llegar a la
a la confusión. Yo he llegado a escuchar a juristas de muchísima trayectoria jurídica tener expresiones en torno a este tema, mencionando como que los familiares de las víctimas lo que están buscando es venganza, que como a una persona de 83 años como el señor Fujimori, un adulto mayor, no se le trata de salvaguardar su salud y preservar su salud, que la Corte Interamericana es un órgano ideologizado y que el Tribunal Constitucional y a nivel interno el Estado no debería acatar la decisión de la Corte. Se ha llegado a escuchar el que deberíamos salirnos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado, el Pacto de San José, sobre el cual resuelve precisamente la Corte Interamericana. Y todas estas nociones, digamos, entiendo que son posiciones que no han revisado específicamente lo que ha señalado la Corte Interamericana. La Corte Interamericana terminó mencionando que del desarrollo y análisis del caso en concreto, ni el abogado, ni en la resolución, ni el abogado del señor Fujimori, o la representación legal del señor Fujimori, ni en la resolución del Tribunal Constitucional se lograba demostrar que en efecto se estuviese atentando en contra del derecho a la salud, del derecho a la integridad y del derecho a la vida del señor Fujimori. ¿Por qué? Una persona puede ver restringidos sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, puede verlos restringidos y además de manera legítima. Las restricciones no están prohibidas. Nosotros en pandemia hemos estado impedidos de salir a la calle, bueno, hemos tenido limitados, por ejemplo, nuestro derecho a la libertad de tránsito, nuestro derecho a la libertad de reunión. Hay derechos que se pueden restringir. Cuando una persona es condenada, procesada y condenada respetando y resguardando los parámetros del debido proceso, se puede limitar su libertad personal. Entonces, la restricción es completamente legítima. Lo que pasa es que, incluso en torno a los argumentos, se decía que esa restricción en torno a la libertad estaba atentando en contra de sus otros derechos, que podría ser una situación completamente plausible, sobre todo en un país como el nuestro, donde las cárceles, los centros penitenciarios, lamentablemente se encuentran completamente, digamos, sobrepoblados, ¿no? El Tribunal Constitucional incluso ha declarado el estado de cosas inconstitucionales respecto de este tema, precisamente por la precaria situación en la que se encuentran los reos en nuestro país, atentando en contra de sus derechos. Pero no era específicamente el caso de Fujimori, del señor Fujimori, expresidente de nuestro país. La Corte Interamericana, a la hora de revisar, dice, en principio, que el indulto no procede. Repite lo que señala en la resolución del año 2018 que no acató el Tribunal Constitucional. El indulto no procede para casos en los que hayan existido graves vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menciona además que en caso se hubiese querido optar por alguna medida alterna, se tendría que haber demostrado que el señor Fujimori realmente veía en peligro, la protección de sus derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida en sí. Y lo que llegó a determinar la Corte es que precisamente el señor Fujimori, al menos de la información que tenía la Corte Interamericana, se encontraba recluido en un penal donde el único reo era él y donde tenía, digamos, a su disposición una serie de ambientes que salvaguardasen precisamente sus derechos fundamentales y que pueda cumplir condena en dignidad, porque eso no se le puede negar a absolutamente nadie. El señor Fujimori está recluido y precisamente está cumpliendo una condena, pero eso no quiere decir de ninguna manera que se le tenga o se le pueda vulnerar otros derechos como el derecho a la salud, integridad o vida. Y se mencionó que el señor Fujimori tenía toda la atención en salud que requería y que además todas las veces que había sido necesario un traslado, por ejemplo, a algún centro clínico diferente de la atención que se le podía dar en el centro penitenciario, en todas esas oportunidades se le había dado. E incluso se mencionó todos los tratamientos multidisciplinarios que venía recibiendo médicamente el señor Fujimori. Por tanto, se llegó a la conclusión de que, más allá de estar privado de su libertad a partir de una restricción legítima, porque está cumpliendo condena, más allá de su edad avanzada, sus otros derechos no estaban siendo vulnerados. En caso se hubiese logrado determinar, que no se logró determinar por ese precario habeas corpus que yo mencioné, presentado por el señor Parco, no por el señor Nakazaki, sino por el señor Parco, si se hubiese logrado determinar que en efecto su salud estaba en riesgo,
hubiesen podido optarse por otras medidas, pero no por el indulto. No por el indulto, porque el indulto es una figura jurídica que no se puede establecer para ese tipo de casos, porque lo que estaría dando lugar es prácticamente la impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos que se perpetraron de manera previa. Y lo que le dijo la Corte Interamericana al Tribunal Constitucional es que, además de no solamente no haber utilizado la figura a la cual está sometida, que es el control de convencionalidad, es decir, respetar sus decisiones y acatarlas, además había hecho una interpretación errónea en torno al tema del derecho a la vida, porque el Tribunal Constitucional dijo que una condena de esta naturaleza prácticamente constituía una pena de muerte. Y lo que dijo la Corte es, no, el señor Fujimori ha sido condenado a 25 años y está cumpliendo condena dentro de ese margen, y la limitación es respecto de su derecho a la libertad. No hay una vulneración respecto de sus otros derechos, no hay una vulneración respecto de vida, integridad y salud. La restricción legítima se presenta en torno al derecho a la libertad. ¿Por qué este contexto es tan importante y tan interesante de comprender? Porque muchas veces se pone en discusión qué norma es la que tiene que primar. Si, por ejemplo, existe normativa internacional y normativa interna, ¿cuál aplicamos a un caso concreto? Y esto no solamente va para situaciones donde los casos tengan que llegar a instancias internacionales, sino para la situación, digamos, cotidiana, donde se tenga que salvaguardar un derecho, por ejemplo, en primera instancia, ante un órgano jurisdiccional. La Corte Interamericana, seguramente en poco tiempo, va a tener que resolver el caso Ugarteche sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa sentencia, digamos, la Corte va a resolver en torno a una opinión consultiva previa, donde ya dijo que el matrimonio tiene que ser igualitario. Por tanto, lo previsible sería que la Corte termine resolviendo a favor de los intereses del señor Ugarteche, y señale también que el Tribunal Constitucional se equivocó en torno al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque el Tribunal Constitucional dijo que no había o no guardaba, el matrimonio entre personas del mismo sexo no era un derecho fundamental y no guardaba relación con ningún derecho. No sabe Dios dónde estará el reconocimiento a la personalidad jurídica, por ejemplo, o el reconocimiento a al derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la protección de la familia, honra y dignidad, bueno, derecho al matrimonio en sí, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Constitucional resolvió de esa manera. Y además, sin hacer un análisis que debió haber hecho en torno a la diferencia, porque no toda distinción es discriminatoria. Para que una distinción no sea discriminatoria, tiene que responder a los criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad. Simplemente tenía que haber resuelto y señalar por qué una distinción de esta naturaleza obedece a un planteamiento razonable, objetivo y proporcional. Y lamentablemente no lo hizo. Lo que va a hacer la Corte Interamericana es resolver en torno a su propia opinión consultiva y va a señalar que el Estado ha incumplido el mandato interamericano. ¿Por qué les digo yo esto? Más allá de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, si una persona lleva un caso ante un juez a nivel interno, primera instancia, digamos, el primer juzgado constitucional de Arequipa, se le plantea ese caso, la Corte ya resolvió y el Tribunal también, pero el Tribunal Constitucional y la Corte han resuelto de manera diferente, ¿qué se tiene que acatar? Lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia. El tema de las opiniones consultivas es otro tema que por cuestiones de tiempo preferiría no tocar, pero las opiniones consultivas, al menos desde mi punto de vista, no son vinculantes jurídicamente, más allá de que una opinión consultiva señala que deben de aplicarse con control de convencionalidad. Pero, lo menciono, si la Corte lo establece como obligatorio, o sea, establece el matrimonio entre personas del mismo sexo como obligatorio a partir de una sentencia, eso sí es vinculante. Y, por ejemplo, un juez a nivel interno tendría que preferir lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes que lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Y eso en la generalidad de procesos y en la generalidad de situaciones. Ahora en marzo, lamentablemente, el Tribunal Constitucional señaló que no es un derecho fundamental el reconocimiento de la consulta previa de las comunidades indígenas. Seguramente va a haber un pronunciamiento a nivel internacional sobre eso, aunque ya han habido varios, ¿no? Aunque ya han habido varios en sede internacional, casos Aguayamaxa contra Paraguay, Yac-Yaxa contra Paraguay, Pueblo de Saramaca contra Surinam, todos procesos donde, sobre todo el último, donde se establece también el tema, o el caso Quechua de Sarayaku, que es un caso donde se establecieron todos los estándares en torno a la consulta previa. Entonces, ¿se pueden dar estas contradicciones entre tribunales? Sí. ¿Y cuál prima? ¿La interpretación del máximo intérprete de nuestra Constitución
o la del máximo intérprete interamericano. La del máximo intérprete interamericano. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Estado firma un tratado internacional, somete su soberanía a nivel internacional. Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Los Estados no pueden argumentar normativa interna, incluida la Constitución, como justificación del incumplimiento de obligaciones internacionales. Ese es el planteamiento que quería compartir y agradezco la invitación del consultorio jurídico en la tarde de hoy, sobre todo para revisar este tema que se ha venido desarrollando, analizando, pero que de todas maneras quería compartir un breve resumen desde el aspecto cronológico en torno al caso, hasta ya un análisis analítico, jurídico, y cuáles son las implicancias futuras también que tiene este proceso para una mejor comprensión y concepción de la protección de los derechos humanos en sede internacional. Listo, quedo atento a cualquier consulta, a cualquier duda. Doctor, muchísimas gracias por una excelente explicación. En realidad, varias inquietudes que nosotros hemos venido teniendo creo que han sido absueltas en tan brillante exposición. Doctor, en todo caso, nos vemos obligados a tener que acatar siempre lo que manda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú se ve obligado de esa manera, ¿no es cierto? Sí, bajo ninguna circunstancia, bueno, habría que poner un matiz. Le agradezco por la consulta, doctora. La regla general es que la normativa internacional está por encima de la normativa interna, incluida la Constitución. Para eso también podemos citar otros casos, como por ejemplo el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, caso Olmedo Bustos contra Chile, donde la Constitución chilena permitía la censura previa y a nivel internacional la Corte le dijo el artículo 13 no lo permite, por tanto tienes que cambiar tu Constitución, y lo hizo. O el caso Boyce y otros contra Barbados, donde también tuvo que cambiar la Constitución Barbados. Pero sí existe una posibilidad donde el derecho interno se prefiera antes que el derecho internacional, cuando el derecho interno es más garantista y protector que el derecho internacional. Porque el derecho internacional solamente establece un estándar mínimo. Si, por ejemplo, para dar una situación, digamos, para que se comprenda mejor, si a nivel interno nosotros tenemos la protección del derecho a la educación obligatoria hasta la secundaria, y a nivel internacional el tratado, digamos, solamente reconociese hasta la primaria, el Estado tiene que preferir la normativa interna porque es más garante, es más protector. Pero solamente en ese caso. En todos los demás se tiene que preferir la normativa internacional. Doctor, ¿y qué consecuencias traería si, por ejemplo, nuestro país no acatara alguna de ellas? Eso es algo muy interesante respecto de lo que también he escuchado diferentes opiniones en torno a ese planteamiento. Mire, uno de los problemas del derecho internacional es precisamente su coercitividad, el tema de la vinculatoriedad. No es lo mismo que los medios que uno tiene a nivel interno. Si una persona comete un delito, a partir de la coacción se puede precisamente llevar a esa persona incluso en contra de su voluntad para que sea procesada y luego condenada y luego cumpla una condena. A nivel internacional no sucede de la misma manera, porque incluso Sorensen, cuando mencionaba esto, decía: el mayor problema del derecho internacional es precisamente la vinculatoriedad, porque los medios no son los mismos. ¿Qué es lo que pasaría si, por ejemplo, se desacata la orden de la Corte Interamericana? Como muchos juristas han dicho, no pasaría nada para efectos, digamos, reales, porque si no se acata, simplemente no se acata. Obviamente habrá un grado de incumplimiento y luego eso repercutirá en alguna sanción y algún reprendimiento a nivel internacional. Pero así como no es lo mismo el grado coercitivo a nivel internacional que a nivel nacional, el tema de la buena fe y el actuar de los estados no es lo mismo a nivel internacional que a nivel interno. Si una persona incumple alguna actividad, bueno, en determinadas circunstancias puede quedarse simplemente así. Pero si un estado no cumple sus obligaciones a nivel internacional, genera desconfianza internacional. ¿Qué nos impediría que, por ejemplo, Chile el día de mañana agarre y diga: bueno, tú no acatas obligaciones internacionales, nosotros hemos tenido un proceso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y yo no voy a acatar eso? Ese es el grado de, digamos, de responsabilidad y de consecuencia. Entonces, no se puede decir libremente que no pasa nada, porque claro que pasa. Las consecuencias en torno a la confiabilidad y el principio, sobre todo, de buena fe internacional se ven gravemente afectadas. Esa sería, obviamente, la consecuencia. Realmente son graves, doctor. Realmente sí son graves.
Doctor, y usted nos conversaba hace un momento acerca de repente lo que en ningún momento se han vulnerado los servicios que tiene el señor Fujimori. ¿Usted qué piensa cuando nos dicen que él tendría que estar en una cárcel al igual que otros reos, ¿no? ¿Qué opinión Mire, tendría yo usted creo de este que, comentario? a ver, yo creo que le agradezco por la consulta. Yo creo que es incuestionable el hecho de que el señor Fujimori tenga la posibilidad de cumplir su condena en condiciones dignas. Eso no se puede cuestionar. Es decir, no se puede decir que el señor Fujimori esté en una cárcel de oro. Más allá de que exista, obviamente, centros penitenciarios donde estos estén desbordados, como yo le decía, se ha declarado ya el estado de cosas inconstitucionales respecto a esta situación y el Estado hasta ahora no hace nada, aún después de esas sentencias que son las más importantes del Tribunal Constitucional del año 2020. Pero no se puede cuestionar, digamos, la atención que recibe el señor Fujimori. Lo que se tendría que cuestionar es lo otro. ¿Por qué existen cárceles que estén completamente amotinadas? ¿No? Que existan cárceles que tengan una población penitenciaria mucho más, o digamos, desbordada en torno a lo que el centro penitenciario podría admitir. No se puede cuestionar que el hecho de que el señor Fujimori tenga atención de salud, porque, repito, tiene que cumplir su condena en condiciones dignas. Es lo que mínimamente se le puede salvaguardar a todo ser humano. Sí me gustaría hacer una precisión adicional en torno a su consulta, que es algo que no abordé en la parte primigenia. Algunos juristas incluso han llegado a decir que, y representantes políticos también, que pedirle al señor Fujimori que, por ejemplo, para que pueda tener alguna medida alterna, pida disculpas, es humillarlo, ¿no? Eso sí no está fuera del alcance del señor Fujimori y tampoco responde a ninguna humillación. No se puede ver un acto de disculpa bajo ninguna humillación. Sobre todo cuando hablamos en materia de derechos humanos, donde el tema de la satisfacción, digamos, moral es tan importante. Donde, por ejemplo, más allá de la reparación, digamos, monetaria que pueda recibir una persona, muchas veces, por ejemplo, se levantan monumentos donde han habido masacres, donde han habido vulneraciones. El tema de una disculpa no es algo humillante, más aún cuando tenemos 5 personas, si no me equivoco, desaparecidas todavía respecto del caso de la Cantuta, previsiblemente torturadas y ejecutadas extrajudicialmente. Pedir un mínimo acto de construcción, digamos, en torno a una disculpa, no es algo desmedido, ni mucho menos. Y decir que, por ejemplo, el acceso a la justicia ya se garantizó y que estas personas ya deberían dejar en paz ese tema, tampoco, porque el derecho de acceso a la justicia impone precisamente que una persona cumpla su condena y que las víctimas y los familiares de las víctimas vean precisamente que esa condena no caiga en impunidad. Muchísimas gracias, doctor. El día de hoy, estimado público, hemos desarrollado el tema de la protección de derechos humanos en la sede internacional, específicamente el caso Fujimori, que ha estado a cargo del doctor Julio Fernández Guaranca, quien ha expuesto de una manera muy brillante y explícita, y también ha absuelto todas las inquietudes que se han podido generar en relación a esta temática. Agradecemos nuevamente, doctor, su participación y el habernos acompañado el día de hoy. De seguro que en otras oportunidades también de repente vamos a contar con su presencia. Él es docente de la Universidad de San Martín de Porres y el día de hoy agradecemos a la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad y también al área de proyección social. Muchísimas gracias, estimado público, estimado doctor, muchísimas gracias y nos encontraremos hasta otra oportunidad. Los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde con otro interesante tema y también esperamos las consultas que puedan hacer a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, doctor. Hasta una Muchas nueva gracias, oportunidad. doctora, siempre dispuesto a colaborar. Fuerte abrazo, hasta luego. Igualmente, doctor. Hasta luego.